Centro Terapéutico Cristiano presenta Radiocharlas, un espacio para capacitarnos, aprender juntos y recordar herramientas útiles para aplicar a nuestra vida. Una charla cada jueves, para que puedas escucharla donde quieras, cuantas veces quieras. El tema de hoy es Cuidando la salud de los ojos. ¿Qué estás mirando? A cargo de la psicóloga Karen Almeida. Si tenés preguntas, no dudes en escribirnos al número en pantalla. Esperamos que estos minutos sean de bendición para tu vida. No voy a compartirles nada de estigmatismo, esas cosas no sé nada, solo sé que yo no veo sin los lentes, pero es lo único sobre eso. Entonces, bueno, la invitación es esta, cuidando la salud de los ojos. ¿Qué estás mirando? Era la motivación. No sé si alguno ya está imaginando por dónde va. Acá veo caras conocidas, un saludo a todos. Yo creo que les compartí en una charla medio ahí, en una vez pasada, que estaba haciendo un experimento en lo personal, ¿no? Me he dado cuenta que uno anda por la vida con mucho prejuicio. ¿Y qué es un prejuicio? Es adelantarme a hacer un juicio de algo o de alguien sin conocer lo que es, qué hay detrás, ¿sí? Los prejuicios. Entonces, la pregunta que me había hecho era, ¿qué tal si miro con amabilidad? ¿Qué significaría mirar con amabilidad? Yo algo de eso se los compartí ahí entre medio de una charla que hice, ¿no? Y entonces yo pensaba, bueno, si yo miro con amabilidad, la queja se convertiría, por ejemplo, digamos, en gratitud. Pensé, ¿no? Si agradezco más, no hay queja, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? La queja se convertiría en gratitud. El resentimiento, conocemos esa palabra, ¿no? Resentido, rencoroso, resentimiento, etcétera, se convertiría en compasión, pensé. Esto es el comienzo del análisis, ¿no? De cómo miramos, ¿no? Mirar con amabilidad. La amargura se convertiría, pensé, en esperanza, ¿no? En vez de tener un espíritu amargado, ¿no? O sea, me dejo alimentar y dejo crecer raíces de amargura, más bien tengo esperanza de que las cosas van a cambiar, que las cosas van a ser mejores. Y ahí sería la mirada de amabilidad con respecto a la amargura. Si miro con prejuicios, esto que siempre cotidianamente hacemos, sin darnos cuenta, la mirada amable sería la aceptación, es decir, aceptar a cada quien como es, ¿no? De plano, como dicen los mexicanos, o sea, de entrada los acepto como son, luego me enteraré cómo son, porque el prejuicio es eso, hago una definición antes de conocer. Pero una vez que uno conoce, uno acepta, ¿no? El desprecio en aprecio, ¿no? Tendemos muchas veces a despreciar, ¿no? Tenemos una mirada despreciativa, que eso también conforma el prejuicio, ¿no? Se convertiría en aprecio. Seríamos mucho más felices porque estaríamos apreciando las cosas buenas. Este otro versículo que yo se les voy a compartir, pero que para mí es como un rema en la vida, de Filipenses 4:8, piensen en aquello que es agradable, que es de buen nombre, ¿no? Todo lo bueno, todo lo que vale la pena o imitar, o escuchar, o compartir. Y lo superficial, que a veces miramos por arriba y ya sacamos nuestras conclusiones, podrían convertirse en una reflexión, ¿no? Porque la verdad que la vida diaria es un desafío para todos, en diferentes formas, para arriba, para abajo, para el este, para el oeste, para todos los lados. Y entonces sí necesitamos a veces parar, pensar y luego actuar, ¿no? Y de aquí, cuando estaba pensando en este tema, a mí se me vino esta palabra de Dios que dice así, ¿no? Si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Entonces, esa mirada de amabilidad que yo estaba pensando tiene que ver con eso, con que mi ojo sea bueno. Entonces, ahí es donde empezaba yo mi pensamiento o mi reflexión sobre este tema. Y bueno, la mirada
la palabra o el texto bíblico que tenía para hoy es este, ¿no? La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es solo tinieblas, ¿cuántas serán las mismas tinieblas? O sea, oscuridad sobre oscuridad sobre oscuridad, ¿no? Entonces, eso es, ¿no? ¿Y por qué le puse la mirada es la lámpara del cuerpo? Dice la palabra que la lámpara del cuerpo es el ojo. Es decir, nuestro ojo es el órgano de la vista. Nuestro ojo es el que traduce todo lo que nosotros vemos. Pero no solo lo que vemos con los ojos. Por eso la parte médica la dejamos para los doctores, ¿no? Sino todo lo que nuestros sentidos también leen, miran o ven o reciben, ¿no? Todos los estímulos que todo nuestro ser. Nosotros no solo vemos lo que vemos, también vemos lo que olemos, ¿cierto? Si alguien huele a tortas fritas, sabe que ve tortas fritas, ¿cierto? Si alguien vemos lo que palpamos, vemos lo que sentimos, vemos lo que gustamos, también vemos el pasado que recordamos. También vemos el futuro que añoramos, ¿no? Y también vemos el presente que atravesamos. Es decir, cuando la palabra de Dios dice tu ojo, no tus ojos, está hablando en un singular, está hablando a algo concreto, que puede ser la visión, la mirada. ¿Sí? Por eso yo les puse que la mirada es la lámpara del cuerpo. Está este dicho popular, ¿no? Que los ojos son la lámpara del alma, la ventana del alma, bien, gracias, la ventana del alma, ¿no? Es la ilusión que tenemos nosotros de mirar a alguien y decir, adivino tu alma, tu vida, pero a veces no es posible, no es tan así, tan claro, ¿cierto? Pero ciertamente arroja mucho, ¿no? Los ojos, uno puede decir, hay ojos tristes, hay ojos enojados, hay ojos iracundos, hay ojos sufridos, pero en realidad dice la palabra de Dios otra cosa. Dice que es la ventana, la mirada es la lámpara de todo tu cuerpo. Entonces dice, si tu ojo está bien, todo tu cuerpo está en luz. Y el opuesto, si tu ojo está mal, es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Entonces, voy a hacer un ejercicio. Cerremos los ojos. Pensemos en nuestros ojos. Cerremos los ojos. Le cuesta. Bueno, Dios les bendiga a cada uno. Dice que la palabra de Dios que el enemigo ha puesto un velo para que a nosotros no nos resplandezca la luz del Evangelio. Ahora, si lo pensamos, dile ahí en una oración interna, Señor, hoy alumbra los ojos de mi entendimiento, para que vea más allá de mis narices, para que vea más allá de lo que veo, que pueda ver con los ojos que tú quieres que yo vea. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, que así sea. En el contexto en que empezábamos, que ese hermoso video que nos pusieron, empezábamos aquí en el Sermón del Monte, donde Jesús estaba enseñando sobre verdadera felicidad, es decir, estaba enseñando toda una mirada nueva de la vida que teníamos que tener, sobre todas áreas de la vida cotidiana, como la felicidad, como el Evangelio, como las relaciones interpersonales, las instituciones humanas, el casamiento, el matrimonio, el divorcio, el adulterio, las preocupaciones del alimento, de la comida, de la riqueza, de la pobreza, lo que es una espiritualidad verdadera, el orar, el cómo orar, el ser humildes, el ser generosos. Este es el contexto en donde Dios nos da esta hermosa palabra del ojo, esta enseñanza del ojo, ¿no? Para que veamos todo nuevo, todo lo que viene sea nuevo para nosotros y pueda traer la solución para nuestras vidas, ¿sí? Para la vida diaria de vivir, que a veces la buscamos en muchas cosas, pero está en la palabra de Dios, y ya lo vamos a ver, ¿no? Entonces, como dice aquí, la lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz.
¿Por qué te lo repito? Porque dice que una enseñanza debe tener por lo menos 7 veces compartida y hasta de diferentes maneras. Pero si hoy te llevas este versículo y empezás a decir, ok, voy a mirar con ojos de amabilidad, ¿no? Porque si mi ojo es bueno, todo mi cuerpo hay garantía de la palabra de Dios que va a estar bien, ¿sí? Y va a estar bien porque va a estar bien de diferentes formas, no es que se va a sanar el estigmatismo o se va a sanar mi hígado graso, no, o sea, no va por ese lado, aunque nunca se sabe, Dios puede hacer milagros, ¿no? Pero digo, va más allá, que a veces hay dolores que pesan en el cuerpo porque nuestro ojo, nuestra mirada no está puesta donde debe estar y porque nos llenamos de oscuridad en muchos aspectos. Entonces vamos a estar viendo estas preguntas, ¿no? ¿Qué estás mirando? ¿Cómo estás mirando? ¿Lo que ves es real? ¿Lo que ves afecta a tu cuerpo, como dice la Escritura? ¿Hay una mirada mejor? Entonces vamos a esta primera pregunta de qué y cómo vemos. Y esto es lo que nos interesa. ¿Por qué a veces, o muchas veces, hay oscuridad en nuestra vida? Hay oscuridad en nuestro cuerpo, ¿no? Y esa oscuridad a veces se manifiesta que incluso como hijos de Dios a veces no podemos obedecer a la palabra de Dios. ¿No les pasa que a veces les cuesta obedecer la palabra de Dios? O a veces les cuesta dejar determinadas actitudes o conductas, a pesar de que están recibiendo la palabra de Dios, a pesar que adhieren a la fe en Cristo, a pesar que son nueva criatura, ¿cierto? O tenemos personas queridas a las que queremos ayudar a salir también de tinieblas. Entonces, ¿cómo manifestamos esas tinieblas? Bueno, en la forma en que miramos, esta parte que yo les introduje, ¿no? Si yo estoy mirando con una mirada de queja, de amargura, de rencores, obviamente va a haber oscuridad, ¿no? Mi forma de vivir, también si yo vivo con rencores, en competencias, en envidias, ¿no? Y ya se diría también hasta lo que dice el Evangelio, en borracheras, en orgías y en otras cosas más, ¿no? O cosas que mis ojos no deben ver o mis oídos no deben escuchar, como dice el Evangelio, como dice el apóstol Pablo. Esas formas de vivir hacen que vivamos en tinieblas. Esa es la forma que se manifiestan las tinieblas. Nuestra falta de esperanza. A veces nos dejamos aplastar por las circunstancias presentes, por las noticias que escuchamos. Incluso a veces como creyentes nos dejamos aplastar ante el advenimiento del mal, que también está profetizado, ¿no? O sea, el mal va a avanzar. Por eso el amor de muchos va a flaquear. Por eso la palabra de Dios nos insta a estar firmes en la palabra, para que cuando ese mal crezca, nosotros no nos enfriemos, no nos desilusionemos, no tiremos la toalla y digamos, la fe tampoco funciona, porque mirá ese fulano, mirá mengano, mirá lo que está pasando en el mundo, ¿no? Sino que la fe de cada uno de nosotros necesita ser fortalecida y a veces perdemos la esperanza y nos llenamos de tristeza y de oscuridad, ¿no? Y podemos decir tinieblas como sinónimos de tristeza, de oscuridad, de confusión, de todas situaciones no deseadas que van afectando y obstaculizando mi vida de fe. Mis relaciones interpersonales es el pan de cada día. Es que estamos en una cultura hipersensibles. Acuérdense que hablamos a veces también, la batalla cultural también hace sobrepeso contra la fe. Entonces estamos de una manera hipersensibles a la mínima cosa que alguien nos diga, que alguien nos haga, ¿no? Eso del amor sufrido de 1 Corintios 13, nadie lo quiere ni siquiera mirar, porque no, o sea, no, nadie estamos dispuestos a sufrir, ¿no? Y ese es el camino de la paz también a veces, porque es camino, es como Mandela, ¿no? Un hombre que atravesó la cárcel, atravesó todo un tiempo de oscuridad para que después, a su tiempo, Dios lo levantara y lo usara de otra manera. Esos son los verdaderos hombres de paz, aquellos que buscan la paz, ¿no? Entonces, a veces nosotros somos súper hipersensibles y, claro, así nos pasamos peleando, ¿no? Y a veces el pan de cada día, la disputa de cada día es que nos estamos peleando con las personas. Estamos enojados con un pariente, no queremos perdonar, no damos el brazo a torcer. Vivimos así preocupados, turbados. Bueno, esto es un poco el ambiente en el que nos movemos, ¿no?
y por ende fracasa nuestra vida espiritual, ¿no? Entonces aquellos que están ahí liderando, pastoreando y enseñándote la palabra día a día, ¿no? Dicen, bueno, pero escúchame, no, pero aprende a perdonar, aprende a amar, aprende a ceder, y nosotros no, insistimos en seguir nuestra vida, ¿no? Turbados como estamos. Entonces, ¿qué vemos y cómo vemos, ¿no? Entonces, a veces no, estamos en esta situación. Ahora, ¿lo que vemos es real? ¿No? Estamos viendo toda esta turbación que tenemos del alma, estos conflictos que se hacen en nuestra vida justamente por cómo vivimos y por cómo miramos. Entonces, quizás ustedes ya aprendieron, porque acá veo que hay mucha gente madura, que lo que veían hace 20 años no es nada, o sea, han cambiado de opinión, seguramente. Que cómo miraban la vida hace 20 años, hace 15 años, y no estoy hablando de que los tiempos cambiaron y hay nuevas tecnologías, sino de sus propias vidas. Algo que yo me hacía tanta mala sangre antes, no era para tanto. Algo que yo me moría por hacer, al final no era tan importante. Algo que hice, al final no era algo que merecía tanta urgencia. Incluso algo que hiciste el año pasado, algo que decidiste hacer, no era para tanto. Y es que nosotros vamos cambiando, y nuestra mirada también va cambiando, porque nuestra mirada es afectada. Entonces a veces necesitamos esta mirada de comprensión en nuestras vidas, de saber que también toda nuestra cognición, es decir, todos los mecanismos cerebrales, psicológicos, emocionales por los cuales nosotros decidimos hacer y deshacer determinadas cosas, están afectados también por todas estas áreas que están ahí. Esto que hablábamos al principio, no solo vemos con los ojos lo que vemos, también vemos nuestro pasado. Y si yo veo mi pasado y en ello encuentro determinado patrón, generalmente voy a estar mirando mi vida presente de acuerdo a ese patrón, al patrón de mi pasado. Muchas veces nosotros estamos muy tercos en una postura, no solo porque seamos tercos, no solo porque somos necios, sino porque estamos muy arraigados en una forma de vivir y de creer que la hemos aprendido de toda la vida. Entonces, cuando la palabra de Dios nos dice, renuévense en el pensamiento, no se conformen, esa es la manera de aplicarnos. Es decir, yo me doy cuenta de que estoy viviendo o pensando de acuerdo a mi pasado en esta decisión que voy a tomar, en este camino que voy a seguir, e incluso en la fe, y entonces hago una reflexión y paro y le pido a Dios ayuda para cambiar. Es decir, no es que la palabra de Dios falla y que la palabra de Dios está ahí y nosotros no la podemos hacer, no. O sea, Dios la dio porque la podemos aplicar. Pero que sepamos que pasan estas cosas también. No es el mismo mundo, ahí sí que no es el mismo mundo el que recorría las tierras de Israel, Jesús ahí con la gente, en muchos aspectos sí, pero en otros no, que el que vivimos hoy día, en el que nosotros no paramos a reflexionar, a menos que caminemos y seamos personas pensantes, pero estamos acostumbrados a lo instantáneo, a lo rápido, a las respuestas rápidas, entonces no reparamos en que necesitamos cambiar. Miramos a través de nuestros miedos, es decir, si yo tengo un desafío por delante, una empresa por delante, algo para hacer por delante, si yo miro a los miedos que yo tengo y a las cosas que yo siento que no puedo hacer, entonces eso me paraliza. Entonces lo que yo estoy viendo no es real. En realidad yo de pronto puedo hacer este camino, puedo transitar esta aventura, puedo hacer esto, puedo ir y cruzar a la puerta de la vecina y compartirle el evangelio, puedo ir y llamar por teléfono y reconciliarme con mi hermano, puedo ir y visitar a mi familia en el interior, pero a veces no pasa porque tenemos miedo cómo van a reaccionar, miedo de qué nos van a decir, miedo a perder nuestro orgullo, nuestro lugar, ¿sí?
eso en cuanto a las relaciones, ¿no? Pero los miedos paralizan, los miedos a veces nos ponen un freno para movernos. Entonces miramos con esos ojos, ¿no? Lo mismo con el dolor. Con el dolor, acuérdense que lo que sentimos en nosotros, también lo miramos, ¿no? Entonces vemos con el dolor. Yo miro hacia algo que ya, eso es lo que le llamamos en la ansiedad la alerta, ¿no? O sea, yo ya estoy alerta ante cualquier situación que vaya a pasar, porque yo ya sufrí un dolor y no lo quiero volver a repetir. Entonces, como tuve un dolor en esa área, no sé, a veces el área afectiva, el área, no sé, hacer una sociedad con un colega o algo, yo ya sufrí dolor, acá ya sufrí un golpe, sufrí un trauma y yo no lo quiero volver a repetir. Entonces estoy mirando a través de esos ojos. Por eso es necesario, luego vamos a ver, la mirada puesta en lo alto, la mirada puesta en Jesús, en su palabra, en el Evangelio, que ha traído tanta bendición a la vida del ser humano, porque el ser humano así como es y en el mundo en que vive es muy complejo, ¿no? Miramos conforme a la cultura familiar. Estos son, culturas familiares como pilares generacionales. A veces hay familias que se mueven juntas y muy fuerte en temas a veces difíciles, como el secreto, el abuso, la violencia, y pasa de generación en generación, y es la forma que se naturaliza y que se vive en esa familia. Y a veces vemos la vida así, y así la esperamos que sea para el futuro de nuestros hijos o de otro familiar, y bueno, por la misma razón miramos a través de la cultura social. A través de las épocas, de las eras de la humanidad, se han hecho sucesos muy horribles y se ha abusado mucho de la humanidad, justamente por tener una mirada de la cultura social, por no levantarse gente y contraponer a lo que era la cultura. Por eso la palabra de Dios dice, renuévense en el pensamiento, en el entendimiento con Dios, para saber cuál es la voluntad buena, agradable y perfecta de Dios. No se conformen a este siglo. Y a veces entendemos eso como que Dios dice, bueno, no sean parte de este mundo. Lisa y llanamente, váyanse. Pero tenemos la oración propia de Jesús que dice que de este mundo no nos puede sacar, sino que nos dé la fuerza para vivir en este mundo. Es decir, cuando nos dice seamos renovados, es que no nos quedemos, que sepamos que la cultura nos va a enganchar, ¿no? Que si hoy se dice, bueno, está habilitado el matrimonio homosexual, bueno, eso es una cultura. Si hoy está habilitado el aborto, eso es lo cultural de hoy, porque no era lo cultural de ayer. Entonces, para eso se necesita mirar firmemente a la palabra de Dios y no conformarnos a la cultura. Porque si nos conformamos a la cultura, en algún punto vamos a ceder. Capaz que no cedemos en estos grandes puntos, pero capaz que sí cedemos en otros cotidianos, como esta sociedad fragmentada. Ahora, a ver, por un lado pareciera que trata de defender las diferencias, pero por otro lado las marca bien, ¿no? Acá está el gordo, acá está el moreno, acá está el que tiene problemas mentales, acá está tan fragmentada que cada uno sabe cuál es su lugar. Entonces la ley marca, bueno, estas personas entran a trabajo, la ley así, así, y al final lo que hizo más bien es fragmentar la sociedad. Y la sociedad está fragmentada, entre pobres, ricos, y enfermedades X, adicciones X, tendencias X, ¿sí? Entonces, esa es la cultura. Y esta es la cultura de hoy. En los tiempos de Jesús había una cultura también, a la que Jesús la tiró por tierra. Le habló de una nueva cultura, les habló de un nuevo reino. Y nosotros también. Por eso en toda cultura es válido este mandamiento de Dios. No se conformen a los tiempos. No nos conformemos a estar en esto que, estamos tranquilos, estamos en bonanza. ¿Qué está pasando? Hay un montón de cosas que están pasando. Sino movernos, ¿no? Movernos hacia no quería pasarme algo especial que tenga acá, alguna palabra. Como dice acá, ¿no? O sea,
Bueno, yo había anotado acá, 2 Corintios 5:17, ¿no? Que si alguno está en Cristo, dice, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí son hechas nuevas. No se conformen a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Porque no os ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio, ¿no? O sea, porque a veces sentimos como que no hay poder en nosotros, ¿no? Y a veces es también algo generacional, ahí está operando capaz que el miedo para que nosotros no nos movamos, ¿no? Y entonces, bueno, lo que vemos afecta a nuestro cuerpo, y sí, lo expresa la palabra de Dios, ¿no? Lo que vemos afecta a nuestro cuerpo. Pero si tu ojo es maligno, dice, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Y cuando hablamos de maligno podemos decir la negatividad, la oscuridad, el hacer maldad, el mantenerse rencoroso, el mantenerse vengativo, bueno, todas las cosas negativas, ¿no? Casi la malignidad, como se habla en medicina, ¿no? Esto que va creciendo como un cáncer en la vida de uno, ¿no? Y eso es la amargura, por ejemplo, ¿no? Que va creciendo y no salimos de ahí, ¿no? Entonces, nuestros cuerpos se enferman. Y ahí encontramos que pasa que la ansiedad, la depresión, problemas emocionales que vemos, los dolores, no todo es porque andamos mal espiritualmente, ¿no? Pero sí es cierto que la angustia trae problemas físicos. Es decir, somos espíritu, alma y cuerpo. Y las tres dimensiones se interactúan entre ellas, ¿sí? Si yo ando mal espiritualmente, se afecta obviamente mis relaciones del alma, que son mi mente, mi cuerpo, mis relaciones con las personas, mis emociones, y luego se afecta también mi cuerpo. ¿Quién no le ha venido dolores muy fuertes de estómago, ¿no? Por pasarlo mal, o le ha venido, como decimos, ¿no? Todos los síntomas fisiológicos de la ansiedad, de la angustia, o cuando ha estado iracundo, ¿no? No se ha vuelto colorado y se ha vuelto con tensión en la espalda. O sea, todo eso viene a ser cómo mi vida empieza a afectarse por las cosas negativas que veo, que entran por mi vista, ¿no? Y eso, y esto que hablábamos hoy, ¿no? Emocionalmente estamos hipersensibles. Falta tiempo de calidad para estar con los otros, ¿no? Como decía este video que me gustó al comienzo que pasaron, el de apaga el celular, que lo escuché hace poco también y me encantó. O sea, que conecta con la vida. Vivimos tan conectados ahora, ¿no? O sea, el celular es como una parte más de nuestro brazo. Somos medios androides, ¿sabían, no? O sea, ya no somos, somos medios máquina, hombre-máquina. Y bueno, eso es lo que vivimos, pero ¿qué pasa? Nos deja poco tiempo, porque ahí estamos todo el tiempo esclavos de otra cosa, de otro mundo, y no conectamos adecuadamente, ni con el otro, ni con los deberes, ni con las obligaciones que debemos hacer. Y eso también aumenta la carga de responsabilidades no hechas, no cumplidas, y aumenta la irritabilidad y el agotamiento, el cansancio. O sea, esto es una cadena de cosas. Entonces, vamos a ver cómo alimentar nuestra vista entonces, ¿no? La nueva mirada. Y esta es la nueva mirada que Jesús trajo con el Evangelio. Y esta es la mirada que Dios nos regala con el Evangelio. Y ha cambiado su vida, seguramente la vida de ustedes ha cambiado en algo. Y va a seguir cambiando, porque la obra que Dios empezó la va a completar en cada uno de nosotros. Pero necesitamos ¿qué? Adecuarnos a la realidad que vivimos. Entonces, cuando les pongo ahí poner atención plena a la palabra de Dios, la atención plena es algo, el mindfulness, es algo que habrán escuchado, que se escucha mucho. Antes se hablaba de la respiración consciente o algo de eso, pero la atención plena es ponernos plenamente dispuestos a recibir la palabra de Dios, a escucharla, a leerla.
¿Quién de ustedes de pronto se puede sentar un rato y ya se distrajo con algo y dejó de leer la palabra de Dios? Les ha pasado, me imagino. Porque estamos acostumbrados a estar conectados con múltiples cosas por las redes. Entonces, digo, de repente estás con el celular, digo, bueno, me dispuse, o con la Biblia, me dispuse a leer un capítulo, pero ya o me llamaron o me salió una notificación, ¿cierto? Entonces, hoy necesitamos más que nunca prestar atención a cómo nos movemos, en todas las áreas, y en esta especialmente, porque como dice la Escritura, ahí dice, esto que Jesús les decía a los maestros de la ley del tiempo, también nos los dice a nosotros, dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Esto le decía Jesús a los fariseos, a todos aquellos que lo contradecían, ¿no? Para que sepan que las Escrituras daban testimonio. Ahora nosotros, el Señor nos podría decir algo parecido. Escudriñen las Escrituras, porque todo esto que ustedes están tratando de solucionar de sus vidas, está ahí. Ya lo dije, ya lo hablé. ¿Sí me siguen? ¿Cierto? Algo de eso. Está ahí todo. Yo cuando pienso en los temas o cuando leo la palabra de Dios digo, ya me estudié los años de psicología, pero ahí está. Lo que pasa es que a nosotros nos gusta la vuelta más larga, ¿no? Y somos como necios, entonces tenemos que ir y dar la vuelta más larga, necesitamos que un doctor o un médico o un PhD me diga las cosas. Pero están en la palabra de Dios. Dios nos la dio para todos, para que vivamos en paz y justamente cada uno. ¿Sí? Entonces dice, escudriñen las Escrituras, porque la palabra de Dios tiene el poder de convertir el alma. Dice un salmo, el Salmo 19. Tiene el poder de convertir el alma, el poder de hacer sabio al sencillo. Es decir, de ser luz y lámpara para nuestra vida, de ser guía. Entonces la palabra de Dios tiene todo. Entonces yo les animo a que para que mi mirada sea amable, para que mi ojo sea bueno, poner atención plena a la palabra de Dios. Estar atentos, conscientes, sin juzgarla, sin decir, esto no es para mí, esto lo dejo, esto prefiero no. No, atención plena a la palabra de Dios. Y eso nos va a ayudar a salir adelante, ¿no? Luego, atender a mis tres dimensiones, espíritu, alma y cuerpo, de forma intencional y diligente. Yo muchas veces lo comparto en consulta y lo he compartido acá, que somos espíritu, alma y cuerpo. Nuestra falla es que somos extremistas. De repente nunca estábamos en lo espiritual, entonces ahora estamos en lo espiritual y descuidamos el cuerpo y descuidamos el alma. Y así pensamos nosotros, pero si atendemos a la palabra de Dios, dice que todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo sea irreprensible delante de Dios. Es decir, que lo cuidemos. Y de esa manera van a haber menos problemas de miradas equivocadas, de miradas amargas, de miradas malignas. ¿Por qué? Porque yo voy a estar atendiendo todas aquellas cosas que tienen que ver con mi alma, ¿no? Mis relaciones, mi enfoque, porque el alma me conecta con mi prójimo, el espíritu me conecta con Dios, el cuerpo me conecta con mi medio ambiente. Cada área de mi vida es importante. Si Dios la hizo, si Dios la definió, es porque es importante. Entonces, atender el espíritu y el alma y el cuerpo, ¿no? Como dice Primera de Tesalonicenses 5:23, dice, el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida del Señor Jesús. Muchas veces, lamentablemente, nos encontramos con esto, ¿no? Que hay casas descuidadas, hijos descuidados, matrimonios descuidados, porque a veces incluso nos dedicamos solo a lo espiritual. O cuando no existe el mundo espiritual para muchas personas que conocemos también, a veces le dedican muchísimo al trabajo y hay un desbalance con el hogar. Y por eso las personas sufren. Necesitamos un equilibrio. Esta palabra es para todos, ¿sí? Es para todos, para toda la humanidad, para creyentes y no creyentes. Si entendieran, como decía el anterior, ¿no? Escudriñen las Escrituras, porque ahí está toda la sabiduría que el hombre necesita, ¿no? Luego, la otra es crecer en el amor,
que viene de Dios. Y digo crecer en el amor que viene de Dios porque, bueno, el amor es muy amplio y se puede dar a muchas interpretaciones, pero la cosa es ese amor de Dios, ¿no? Ese amor que ama a pesar de, que sufre. Bueno, ahí lo que decía de 1 Corintios 13. Si vamos a la lectura de 1 Corintios 13, yo siempre lo comparto a veces para matrimonios, para parejas. A ver, está la solución para la convivencia de pareja, ¿no? Que es la más difícil, porque las más cercanas, lo mismo sería para todas las personas que conviven, ya sea con familia, con hijos y con padres. Pero 1 Corintios 13 da la guía de cómo Dios nos anima a amarnos, a soportarnos. Esta cuestión se contrapone a la hipersensibilidad de la cultura que vivimos hoy, ¿no? Que no toleramos nada, que no queremos sufrir, que no queremos soportar un agravio, que no queremos perder una batalla. Se contrapone. No sé cómo se sintieron ustedes mirando el video, pero qué lindo es. Es como, porque ahora vivimos en la era de la imagen y el movimiento, ¿no? Antes antes lo leíamos de un libro y nos fascinaba, pero ahora como también mentalmente nuestros cerebros están ya programados para todo lo que vemos visual y en movimiento. Eso tiene sus pros y sus contras, ¿no? Pobres las generaciones que vienen tienen que adaptarse a eso y calmar la ansiedad o la saciedad, saciarlos va a ser más difícil en las aulas, ¿no? Porque si no es como un TikTok, como un Instagram o como es difícil, ¿no? Pero ver en movimiento, ver el mensaje, ver la palabra, ver la película, toca, ¿cierto? Toca porque es recordar unas palabras que hasta hoy siguen vigentes y vivas, ¿no? Para cada uno. Entonces, atender a todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo, a crecer en el amor que viene de Dios, que tiene que ver también con relaciones positivas, ¿no? En esto de la mirada amable. Si algo te llevas hoy, la mirada amable con tu vecino, con tu pariente, con los que no conoces, con los que son diametralmente diferentes a vos, con todos, ¿no? Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, también que os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Y es cierto que el amor entre nosotros hace que se acerquen más personas a Dios. Y el desamor o los problemas hacen que la gente se aleje, porque fácilmente tiramos la toalla y decimos, no, con estos no. Mirá, hablan de Dios y se pelean, ¿sí? Entonces a veces tenemos como un doble compromiso, pero es el amor mutuo que tiene que ver con la compasión, la comprensión, con la mirada amable. Porque eso es entender también que lo que hoy está pasando mi hermano, capaz que mañana lo voy a pasar yo. No estamos todos, la vida no es lineal, no estamos todos parados en la misma línea, cada uno está en un proceso y en una etapa diferente de su vida. Y si nosotros solo comprendiéramos eso, seguramente estaríamos haciendo depósitos para el día que nosotros estemos en angustia para que otros también nos comprendan, ¿no? Porque eso es lo que anhelamos, ¿no? La regla de oro, tratar a los demás como quisiéramos que nos traten a nosotros, ¿cierto? Dice, con ella, porque si no hacemos esto, como dice Santiago, ¿no? Con la boca bendecimos a Dios Padre y con ella también maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Eso es como que algo que Dios no quisiera de nuestras vidas. Y luego nutrir nuestra mente saludablemente. Esto también equivale a recordar lo que decíamos de Romanos, lo que dice Romanos, ¿no? Que no se conformen a este siglo, sino sean transformados. ¿Cómo? Por el entendimiento de la palabra de Dios. Es a través de la renovación del entendimiento en la palabra de Dios, para comprender la voluntad de Dios. Así es como que en todas nuestras áreas, ¿no? Ponerlas en revisión. Señor, este camino, ¿qué te parece? ¿Cómo es? ¿En qué tengo que renovar? Capaz que ustedes ya están pensando, bueno, no soy amable en algunas áreas de mi vida. La verdad que sí pienso medio mal de determinadas personas, sí tengo este vicio, esta actitud de mirar la vida de esta manera. Entonces, bueno, Señor, renuévame en esa área, renuévame, ¿no?
También dice, anterior al versículo 2, el versículo 1 dice, presenten vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es decir, que lo que nos pide ahora a nosotros a Dios no es un sacrificio de muerte, o sea, no nos pide que seamos quemados y enviados como humo santo, ¿no? Sino que es un sacrificio vivo. Esto es como 1 Corintios 13, ¿no? O sea, es aprender a entregarnos, a ponernos nosotros en ese altar, a rendir nuestras vidas, porque nuestra fe es algo que es pensado. Cuando dice que es racional, es pensado. Está claramente expresado en la palabra de Dios y no estamos viviendo de una forma ciega y abandonada, sino que estamos entendiendo lo que decimos, ¿no? Y como decíamos en Filipenses 4, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, imagínense, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Es decir, sopesemos, ¿no? En la vida vamos a tener noticias, ¿no? Y vamos a escuchar noticias, ¿no? Pero tratemos de sopesar. Cuando leemos la palabra de Dios, cuando escuchamos un lindo testimonio, cuando escuchamos una linda alabanza, cuando escuchamos incluso una linda canción que ni siquiera es alabanza, pero tiene una letra muy bonita para la vida y para el alma, cuando escuchamos buenas noticias de amigos, de hermanos, de conocidos, que no necesariamente tienen que tener la palabra de Dios en eso, sino que es digno de alabanza, un arte, una vida, la vida, las cosas buenas de la vida, ¿no? Hasta la naturaleza. Es decir, en esas cosas si pensamos, nos llenamos de ellas, ¿no? O sopesamos, contraponemos, es la forma en que Dios dice, en esto piensen, cosas en que podemos imitar de otros, cosas buenas, positivas, porque a veces nos cerramos y cuando nos cerramos achicamos las posibilidades. A eso voy, a eso me gusta compartir en la palabra de Dios a las personas también, ¿no? Porque a veces creemos que si somos más espirituales ahí estamos salvados, en territorio salvo. Y ahí estamos solo defendiéndonos, no estamos a la ofensiva, sino estamos defendiéndonos y ahí nos encerramos y perdemos, porque nos atrapan, ¿cierto? Nos atrapa el mal humor, nos atrapa muchas cosas. La idea es que nos abramos, que tengamos esa mirada amable y que confiemos, porque la palabra de Dios también dice, hay mucha gente que dice Señor, Señor, y yo le voy a decir, no te conocí, ¿no? Porque no te conocí, porque estás en otra, ¿no? Eso también nos dejó Dios para que sepamos, para que estemos cuidados de eso, ¿no? Y dice Pablo también, dice, lo que aprendiste, recibiste, oíste y viste de mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Es decir, que lo que aprendas, lo que recibes, lo que oyes, lo que ves, afecta el modo de ver y de actuar, afecta nuestra mirada, hace que nuestro ojo sea o bueno o malo, ¿sí? Entonces, si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Y a mí me gusta esta palabra que está en Isaías 66, que dice, mi mano hizo todas estas cosas, hablando de los cielos y la tierra, dice, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla ante mi palabra. ¿No? Esa es una promesa de Dios también cuando uno quiere realmente sanar la mirada, tener una mirada buena, tener una mirada compasiva, tener una mirada amable, porque esa sería la forma de cuidar nuestra salud, ¿no? Cuidar la salud de nuestros ojos es cuidar esa mirada, ¿no? ¿En dónde ponemos esa mirada y a quién miramos, ¿no? La palabra de Dios usa mucho la palabra velad. Velad también viene de ver, ¿no? De esperar. Tiene que ver, entonces velemos, cuidemos, miremos cómo andamos, ¿no? Es como mirar en todo tiempo cómo andamos, ¿no? Mas el que mira entonces atentamente a la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Qué bonita promesa también, ¿no? El que mira atentamente, ¿se acuerdan lo que hablamos antes? Atención plena a la palabra de Dios. La primera cosa, ¿no? Para que no se nos pierdan estos detalles,
que Dios ya los habló de antemano para nosotros. Que dice la palabra de Dios tristemente, algunos fallaron y dice, porque teniendo ojos no ven, no vieron, ¿no? Y aún viendo sin ver, o sea, esa palabra se repite mucho en la palabra de Dios, porque lamentablemente tenemos este manual de vida y no vemos a veces atentamente a estos detalles. Más dice, el que mira atentamente a la perfecta ley, a la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Es decir, que todo su cuerpo estará, ¿qué? Lleno de luz. Lleno de luz.